Muy bien. Esta es una parte muy fuerte, porque Pedro manifiesta el peligro que toda iglesia puede sufrir, y es el de los falsos maestros. Pedro los expone con todas las palabras y nos explica qué son, cómo son, por qué están y qué hacer con ellos. Segunda de Pedro 2, del 1 al 22, dice de esta manera: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Habla de Israel. Como habrá también entre vosotros falsos maestros. O sea que, sí o sí, en algún momento aparecerá en cada iglesia algún falso maestro. Lo está diciendo Pedro, no por gusto nos lo está advirtiendo. Habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí destrucción repentina. Y muchos, dice, seguirán sus disoluciones. ¿Qué significa disoluciones? La palabra que se tradujo por disoluciones viene del griego apoleia. ¿Y qué significa eso? Significa desperdicio. Se volverán un desperdicio. Serán destruidos. Seguirán esos caminos de destrucción. De eso está hablando. Muchos seguirán sus desperdicios, su destrucción, por causa de los cuales, habla de esos falsos maestros, el camino de la verdad será blasfemado. Al día de hoy, existen tales terribles enseñanzas supuestamente basadas en la Biblia, que a mí no me sorprende que muchos de afuera se burlen de los cristianos y nos digan que somos unos tontos, que somos unos crédulos. Porque he visto a cada maestro haciendo cada cosa que realmente da vergüenza y se hacen llamar cristianos. Y yo no soy el único que lo he visto. Estoy seguro que tú también habrás visto. Por el internet, estas tristes nuevas son las primeritas que se esparcen. Un hombre, por ejemplo, tirando piedras que había antes pintado de doradito y diciendo: la bendición de Dios, oro del cielo. Otro hombre haciendo un juego de química, que también lo hacen en los colegios, pero diciendo: es vino, estoy convirtiendo el agua en vino. Y está en video, ¿eh? Y toda la gente alborozada. Una señora vendiendo sus pinturas y diciendo: si tú compras esta pintura, Dios va a bendecir tu hogar. Artículos mágicos vende la supuesta profeta. Entre muchas otras tonterías que al día de hoy se ve, pero en público, sin ninguna vergüenza. Y mira, herejías destructoras que causan vergüenza, por las cuales el evangelio es blasfemado. Es que es blasfemado. La gente se burla, se ríe. El asunto de los falsos maestros es un asunto muy serio. Es un asunto muy, pero que muy triste y peligroso. Porque iglesias sanas, buenas, creciendo, íntegras, terminan siendo destruidas, no por ataques de afuera del enemigo, rara vez por ataques del enemigo las iglesias caen, ¿eh? Desde adentro es donde entra la corrupción, la doctrina corrupta.
Y desde adentro es que las iglesias caen. Es como Satanás sembrando su cizaña en el campo del trigo. Y nosotros, por falta de conocimiento, muchos de nuestros hermanos terminan creyéndose esas tonterías y siendo defraudados, siguiendo esas disoluciones. Es muy triste y vergonzoso, hermanos. ¿Cuál es la solución? ¿Cómo hago para no dejarme engañar? Mira, acá está, aquí está. Lee tu Biblia. Esa es la mejor respuesta que te voy a poder dar. Conoce tus escrituras para que no te puedan engañar. ¿Te acuerdas cuando Pablo llegó a Berea y se puso a predicar en Berea? ¿Qué hicieron los hermanos de Berea? Ellos dijeron, es Pablo quien está hablando, todo lo que diga es cierto, así dijeron, ¿no? El mismo Pablo los alaba y les dice, yo los alabo porque ustedes, después de haberme escuchado, fueron a las escrituras para asegurarse que lo que yo les estoy diciendo es verdad. El mismo Pablo los alaba a los hermanos de Berea por hacer esto. Eso es algo que tú y yo sí o sí debemos hacer. Incluso con lo que escuchas aquí ahora conmigo. Somételo a escrutinio en las escrituras. Somételo. Yo me sentiré honrado cuando lo hagas. Porque para mí es maravilloso que le des tanta importancia a la palabra, porque para eso estoy aquí. Usarte a que leas la escritura. No que me sigas a mí, sigue a Cristo. Yo solo estoy para impulsarte a que lo hagas. Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de las cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia, mira, por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras mentirosas. Lo que hace un ratito te acabo de decir, de la supuesta profeta que vende sus pinturas bendecidas, con profecía de progreso, de dinero, de, no sé, salud, toda esa tontería para ganar dinero, para hacer plata. Por avaricia, hermanos. Eso es lo que los mueve. Pero ¿sabes qué? Esto es bien interesante. Miren, escúchenme. Yo he conocido hermanos sumamente humildes, muy humildes. Incluso tengo muy cerca a mí una hermana que ni siquiera sabe leer y escribir. No sabe leer y escribir. Pero ¿sabes qué? Ella sí puede discernir cuando le quieren engañar y no, cuando no. Aunque no sepa leer. Qué interesante. ¿Por qué? Aunque no sepa leer la Biblia, ella está bien metida en las escrituras, escuchando y escuchando y escuchando y aprendiendo y reflexionando. Y cuando escucha tonterías como las que acabo de decirte, ya al toque reconoce esto no es de Dios. Esto no es de Dios. Cuando tú ves que un predicador empieza a alabarse a sí mismo, yo he recibido tal revelación. Solo yo, ¿no? Ahí empieza a dudar. Cuando ves que empieza a jalar para sí, ahí empieza a dudar. Cuando veas que te quiere obligar a que des un dinero, ¿no? Si no lo haces, no eres bendecido. Si no lo haces, no tienes pacto con Dios. Si no lo haces, cuando veas que empieza a obligarte, empieza a dudar. ¿Te acuerdas cuando Pablo recogía las ofrendas para la iglesia de Jerusalén? Él decía, ¿ustedes están obligados a darme? No. Ahí es donde él dijo, el dador alegre, al dador alegre, es el que tiene contento el corazón de Dios. El dador alegre. No por obligación, por alegría. Pablo recolectando ofrendas para Jerusalén. No está mal recolectar ofrendas, está bien recolectar ofrendas.
pero nunca por obligación o por manipulación, ni menos aún buscando un beneficio. Porque una cosa que me he dado cuenta acá, muchos caen en estas disoluciones porque ellos escuchan lo que quieren escuchar. Porque qué fácil y qué bonito, por ejemplo, es decir, allá, pacta con Dios. Yo le voy a dar 1000 soles y yo sé que mágicamente esos 1000 soles que yo le estoy dando en mi cheque al apóstol se va a convertir en una casa de acá a 10 años. Es fácil, ¿ah? Qué fácil sería la vida, ¿no? Pacta con Dios y mira, mágicamente las cosas aparecen. No tengo que trabajar, me pongo así. Igual me va a aparecer porque Dios no es deudor de nadie. Tú has escuchado eso, ¿verdad? Los que caen en estas disoluciones caen porque ellos mismos tienen ese mismo corazón de aquel que los está engañando. Porque ellos quieren creer las mentiras. Si no la leen, si no la profundizan, es por su propia voluntad. No quieren que sus ojos sean abiertos, quieren seguir viviendo su mentira. Miles y miles detrás de eso. Y el evangelio es blasfemado por causa de estos. Y es la corriente que está ahorita, es la corriente contemporánea. Pronto va a haber otra corriente seguramente. Porque son como modas, van y vienen. Y llega una nueva moda, llega una nueva moda. Muchos lo siguen y se dicen cristianos. Vamos a ver, ¿qué más tiene que decirnos Pedro? Dice, sobre los tales, sobre aquellos falsos maestros, ya de largo la condenación no se tarda. Y su perdición no se duerme. ¿Cómo es eso de que la condenación no se tarda? Sí o sí estos falsos maestros, sí o sí están perdidos. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿Cómo? ¿De qué me estás hablando? Mira, escúchame. Hay algo peor que no ser salvo. ¿Sabes lo que es peor que no ser salvo? Es creerse salvo, pero no serlo. ¿A qué me refiero? Si tú estás en el mundo, tú sabes que eres pecador, tú tienes esa cosa aquí en tu corazón que te molesta, la conciencia que te aflige, tienes la oportunidad de que al ser interpelado con el evangelio, pues te arrodilles, pidas perdón, tienes la posibilidad de entrar al evangelio por la fe, porque tú sabes que estás perdido. Pero cuando tú te crees salvo, no importa cuántas veces te prediquen el evangelio, tú te crees salvo, aunque no lo eres, pero te crees salvo. Y vas a seguir en tu creencia, y vas a morirte en tu creencia. La condena no se tarda, no hay vuelta que darle, porque es lo único peor que estar perdido, creerse perdido y no ser, perdón, creerse salvo y no ser. Sobre los tales, dice la Biblia, ya de largo tiempo la condenación y su perdición no se duerme. ¿Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados? Entonces, ahí está la respuesta. ¿Por qué hay tantos falsos maestros? ¿Por qué Dios lo permite? Es un tipo de purga. Hace un ratito te dije, los que se dejan llevar por esas cosas son los que tienen ese mismo corazón también. Son los que dicen, prefiero dar algo y que mágicamente me venga a mi casa a ponerme a trabajar, a ponerme a esforzarme. Voluntariamente no quieren darse cuenta, porque realmente no necesitas ser un gran teólogo para darte cuenta que ahí hay manipulación. Pero ahí está. Así es como se hace un tipo de purga, porque detrás de ellos se van todos los que son avaros igual que este, toditos poniendo su confianza detrás de él. Y hay muchos, gracias a Dios, que al ser encarados con esto, gracias a Dios, abren sus ojos y se dan cuenta de su propio pecado. Y entonces cambian. Porque echarle la culpa a ese no te va a servir de nada cuando estés ante Dios. No, es que este me guió mal. La salvación es personal. Cuando tú ya conoces las escrituras, tienes que reaccionar a ellas. Dejar esas cosas. Y seguir la palabra. Y reservar, dice, a los injustos para su castigo. Están siendo reservados. Pase el tiempo, que pase el tiempo en el día del juicio, dice. Y mayormente aquellos que,
siguiendo la carne, andan en concupiscencias y en inmundicia. ¿Cómo es eso? Por fuera parecen santos, pero por dentro están llenos de pecado, sepulcros blanqueados, lo mismo que los fariseos de antaño, igualito, pero en la iglesia. Y muchos de esos se jactan de poner restricciones a los hermanos. Les encanta guardar las apariencias. Les encanta. Porque así mantienen el control sobre su grupo. No esto, no el otro, no tal, no cual, no, y así vas a ser más santo. Y mientras los hermanos están distraídos con tantas prohibiciones, ellos están haciendo lo que les da la gana por detrás. Aprovechándose de los hermanos, de las hermanas. Y ha sucedido tantas veces. Han habido escándalos terribles en otros países y también en el nuestro. No voy a decir nombres, pero ustedes conocen algo que pasó en Lima, terrible, de una iglesia grande. Y ahí estaba, la misma forma. Por fuera parecía una iglesia sana, parecía. En nuestra librería tuvimos libros de esa iglesia. Pero por dentro había sido un desastre. Y siempre lo mismo, ¿no? El pastor era el glorificado, el siervo, el apóstol, el no sé qué. Era casi un papa en su iglesia. No. Una iglesia sana reconoce que su pastor es uno más. Es una ovejita más con un cargo diferente, pero es una ovejita más. Y no diosifican a su pastor. Y el pastor no permite ser glorificado tampoco. Porque él mismo va a reconocer, oye, yo me puedo equivocar, no soy perfecto. Pero en los grupos sectarios no. Ahí está la divinización del pastor, o del líder, ¿no? Como se llame. No siempre se llaman pastores. Continúa diciendo el texto bíblico, atrevidos y contumaces. No temen decir mal de las potestades eternas. ¿Qué es eso de atrevido? Bueno, atrevido es alguien descarado, ¿no? Que te miente en tu cara y no le importa nada. O sea, ni siquiera tú ves algún tipo no sé, de tic, de algo que demuestre que, bueno, este se siente incómodo mintiendo. No, atrevido. En tu cara te miente, te engaña, pero no pasa nada. Contumaz. ¿Qué significa contumaz? Terco. Aunque sea encarado con la verdad, aunque le demuestres con la Biblia que lo que enseña está mal, aún así, terco continúa, aún habiendo sido advertido. Eso me contumaz. Porque, oye, todos nos podemos equivocar, por supuesto. Claro que sí es cierto. Pero una vez que uno es reprendido, uno reconoce, se arrepiente y se alinea, ¿no? Está bien, es normal. Todos nosotros podemos pasar eso. Hasta el más antiguo de los pastores puede pasarle eso, pero estos no. Estos no escuchan razones. Mi palabra es verdad. Lo que yo digo se cumple. Punto. Y solo yo tengo la razón, nadie más. Todos los más están equivocados. Clásico de grupos sectarios. Atrevidos y contumaces. Falsos maestros, que no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Esta frase pertenece al libro de Judas. Cuando tratemos el libro de Judas, vamos a tratar más a detalle lo que son las potestades superiores, me refiero a los ángeles, a lo que es Satanás, todo eso. Vamos a verlo en el libro de Judas, por lo tanto, lo voy a pasar. ¿Listo? Lo voy a pasar. En el libro de Judas, les prometo, vamos a tratarlo con más detalle. Continúa diciendo, pero estos, hablando mal de cosas que ni siquiera entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecen en su propia perdición. ¿Por qué dice en su propia perdición? Lo que pasa es que ellos no tenían por qué perderse. O sea, ellos eran personas que tienen la Biblia a la mano, que tienen todo a la mano para poder corregir sus caminos, para poder entender bien la palabra. O sea, tienen herramientas, pero no. Prefieren seguir sus propias mentiras. Y como te he dicho hace un momento, hasta tú puedes demostrarles que están equivocados. A ellos no les va a importar. Su propia perdición. Ellos están cavando su propia tumba, recibiendo el galardón de su injusticia. Porque Dios es justo. Ya que tienen por delicia el gozar de los deleites de cada día. Para ellas lo más importante es su propia satisfacción.
a costa de la iglesia, no importa, con tal de que me satisfaga yo, con tal de vivir en lujos. Les quiero compartir algo. Este es un pastor muy respetado en Arequipa, soy de Arequipa, por eso hablo de Arequipa. Un excelente maestro, un profesor extraordinario. Muchos hermanos lo siguen, a donde él va lo apoyan, recibe muchas ofrendas, tanto del Perú como del extranjero. Estamos hablando de alguien sumamente reconocido, arequipeño. Tú esperarías que él viviera en Magnopata, ¿no? En una zona súper pituca, con un carrazo, porque recibe bastantes ingresos, bastantes. ¿Sabes qué hace con todo lo que recibe? Usa lo necesario para su familia y todo lo demás a misiones. Su iglesia está manteniendo, ¿cuántos misioneros, amor? Creo que 50 misioneros. Más de 50 misioneros. Porque él no quiere acumular riquezas aquí. Tiene lo que necesita. Usa lo que necesita y todo lo demás a misiones. Dime si eso no genera más respeto. ¿Qué hace un pastor acumulando riquezas? ¿Qué hace un misionero acumulando riquezas? Aviones, yates, tremendas propiedades. ¿Para qué? ¿No se supone que tenía que tener tesoros en el cielo? ¿Qué pasó? No te digo que vivas en la pobreza, ¿no? Pero hay que ser humilde. Ese ejemplo de este pastor, cuyo nombre no voy a decir, aunque bien podría, pero mejor no, es un ejemplo al que muchos de nosotros queremos seguir y debemos seguir. Continúa diciendo, tienen ojos llenos de adulterio, no se sacían de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Fuentes sin agua, nubes empujadas de la tormenta. ¿De qué está hablando? ¿Cómo es eso de nubes empujadas de la tormenta? A ver. Imagínate que estás en el desierto. ¿Listo? Y entonces ves un pozo. Y tú estás muriendo de sed. Y ves el pozo y te ilusionas. Es como cuando tú necesitas palabra de Dios y ves a este pastor o este maestro que parece que sabe mucho y te acercas a él. Por favor, enséñame, aconséjame. Y te das con el porrazo en la puerta de que este hombre no sabe nada de la palabra, que todo es puro show, puro espectáculo. Todo es pura mentira, puro engaño. Fuentes sin agua. ¿Qué significa nubes empujadas por el viento? Ahí arriba, bonitas se ven, pero para nada sirven. Así como vienen, se van. Hablando palabras infladas, grandilocuentes. Uy, no, expertos, convencedores, motivadores profesionales del evangelio. ¿Qué te parece? Hablando palabras infladas y vacías. Vanas significa vacías. Con palabras bonitas, diciéndote lo que quieres escuchar, seducen las concupiscencias de la carne. Te prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de su propia corrupción. Dime si esto no es durísimo. Y lo que estás viendo acá no es más que un extracto. O sea, yo no he puesto todo lo que Pedro decía en segunda de Pedro 2 del 1 al 22. Estoy sacando, porque varias veces hace reiteraciones, entonces las he sacado, ¿no? Pero tú puedes ir a segunda de Pedro y leerlo enterito. Durísimo, durísimo, porque esto es lo que más daño hace a las iglesias. No los ataques de los ateos, no los ataques de los musulmanes, nada. Los falsos maestros son los que más daño han hecho y hacen hasta el día de hoy al evangelio. Mejor les hubiera sido, dice Pedro, no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio. ¿Cuál proverbio? Ese que dice, el puerro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Te pregunto, ¿estos son cristianos que perdieron su salvación?
El perro no dejó de ser perro. El puerco no dejó de ser puerco. Conoció la palabra y la usó para su provecho. No se puso al servicio de Dios, sino que quiso poner la palabra de Dios a su servicio. Esos son los falsos maestros. Manipulan las escrituras a su propia conveniencia, para decirle a la gente lo que quiere escuchar, hacer promesas que Dios nunca prometió y que jamás podrán cumplir ellos mismos. Y así aprovecharse de la gente. El perro no dejó de ser perro, por lo tanto volvió a su vómito. Y la puerca no dejó de ser puerca, por eso vuelve a revolcarse al cielo. No hay un nuevo nacimiento en esas personas, solo hay mucha palabrería. Ok, les toca participar. Los que ya han estado con nosotros tiempo conocen esta parte, la parte de las preguntas. Amados hermanos, yo sé que este tema ha sido bien fuerte, yo sé que ha sido un poco triste, un poco golpeante. Quiero escuchar sus voces para animarme un poco. Por favor, amado hermano, ¿quién se anime a responder la primera pregunta? ¿Qué significa contumaz? Terco. Terco. Contumaz, alguien a quien ya se le ha advertido, a quien se le ha querido corregir, pero no. Terco, pues, no quiere ser corregido, no le importa, aunque le demuestres con la Biblia, no le importa. Él sigue en lo suyo. Eso es un contumaz. Segunda pregunta, ¿qué significa qué son las disoluciones? ¿Qué significa disolución? Dice que hay muchos que van tras sus disoluciones. Significa desperdicio. Desperdicio para destrucción. ¿Listo? Entonces se van detrás de sus desperdicios para destrucción. Siguiente pregunta. ¿Por qué es blasfemado el Evangelio? Porque hay malos maestros, malos pastores. Por causa de estos falsos maestros. ¿Sabes qué es lo más triste? De 100 iglesias, habrá una de estas. Pero esa es la más llamativa. Esa es la que más se promociona. Es la más conocida. Porque las falsas o las malas noticias, los chismes, las malas noticias, porque esto ya no es chisme, son malas noticias, son las más fáciles de promocionar, de publicar, de compartir, porque llama la atención. Una de 100, pero esa es la que llama más la atención que todas las demás. Y entonces, a todos los cristianos al mismo saco. ¿Por qué es blasfemado el Evangelio? Por los falsos maestros. Y así ha sido desde la época de Pedro hasta el día de hoy. Ah, esto no les había explicado. Hay una parte de lo que hemos leído que dice, ¿cómo puede un cristiano despreciar el señorío de Dios? Dice que ellos desprecian el señorío de Dios. ¿Cómo es que puede alguien hacerlo? Ahorita mismo te lo respondo. Mira, cuando tú pones tu propia opinión o tus propias órdenes o tus propias ideas, interpretaciones, como quieras llamarlo, por encima de lo que la Biblia dice, por encima de lo que manda Dios, tú estás despreciando el señorío de Dios para poner tu propio señorío. ¿Listo? Así es como un cristiano desprecia el señorío de Dios. Siguiente pregunta. ¿A qué se refiere la parábola cuando dice el perro vuelve a su vómito y el cerdo a revolcarse en el barro? ¿Qué significa eso? ¿Dónde se aplica? Es que la persona aparentemente fue cristiano que se aprovechó del evangelio, pero no, o sea, nunca nació de nuevo, siempre fue el mismo. Correcto. Nunca hubo una nueva naturaleza, nunca hubo una nueva criatura. Nunca. Nunca dejó de ser perro, nunca dejó de ser cerdo. O sea, ¿quiénes son los más propensos a ser engañados? Los que tienen un corazón codicioso, por ejemplo, los que, bueno, anhelan que a través del evangelio pueden prosperar o ser prosperados. Un corazón codicioso, ven, no están dispuestos a servir al Señor. Eso. Personas similares a esos maestros que buscan aprovecharse del evangelio. Son los más fáciles de ser engañados. Le dices lo que quieres escuchar y te aplaude.
y te pone ofrenda, porque le dijiste lo que le gusta escuchar. Dime 3 características de los falsos maestros. ¿Quién se anima? Hemos dado un montón. Tuercen la palabra. Ya, tuercen la palabra. ¿Qué otra cosa? Son endiosados. Eso, ese ego, ¿no? Ese ego, ese solo yo tengo la razón, nada más. Y su iglesia es igual, todo es él, el santo, no sé qué ya nombres les ponen. Muy bien, una más. Se alaban a sí mismos. Se alaban a sí mismos. Eso, clásico. Ok. Ahora vamos a 2 de Pedro 3, 15 al 16. Miren qué bonito como Pedro va a hablar de su amigo Pablo. Los que estuvieron conmigo cuando hablamos de la carta a los Gálatas, se acuerdan cómo entre Pedro y Pablo hubo un choque bien fuerte. Ustedes se acuerdan, porque Pedro, estando en Antioquía, antes de que vinieran los demás judíos, él andaba tranquilo con los gentiles, comía con ellos, compartía con ellos, pero cuando llegaron los judíos que venían de Jerusalén, Pedro se hizo a un lado y no andaba con los gentiles, aunque sean cristianos, no andaba con ellos, se separó con ellos, y en su simulación llevó a otros más, cuando nosotros sabemos que ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, sino que todos somos iguales a los ojos de Dios. Aún así este pata seguía guardando sus cosas, ¿no? Pedro, el apóstol Pedro, dice, entonces Pablo, está en Gálatas 2, dice que Pablo lo encara públicamente y le dice, ¿cómo es que tú haces esto? Acepción de personas dentro de la iglesia, si todos somos cristianos, tú lo vas a ver en Gálatas 2. Pablo le llama la atención a Pedro. Es como que uno de los jóvenes de tu iglesia se pare frente al pastor viejito y le llame la atención. ¿Te imaginas wow, qué está pasando? ¿Qué sería? Muy bien, este pastor, este Pedro, este apóstol de Jesús, después de haber recibido la corrección por parte de Pablo, que era su menor, que era mucho más nuevo en el evangelio que él, ¿qué hace? Se enoja, lo odia, lo bota de la iglesia, que yo soy el apóstol Pedro, ¿cómo te atreves a mí a decirme? ¿Le hizo eso a Pablo? No, escuchó con humildad. Es más, luego vemos cómo entre ellos se crea una amistad muy bonita. Ahorita mismo lo vas a ver, mira lo que dice. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. ¿De qué está hablando? Si Dios hasta ahorita no ha venido, es porque todavía tiene paciencia el ser humano. Porque todavía quiere dar una oportunidad más. Porque tú sabes que cada segundo que transcurre es una oportunidad más para los miles de millones que están perdidos. Una oportunidad más para acercarse al Señor, para creer en Él, para arrepentirse y ser salvos. Entonces, la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Y continúa diciendo, como también nuestro amado hermano Pablo. Mira, cuánto cariño para aquel que públicamente lo enfrentó años atrás. Cuánto cariño. Qué diferente, ¿no? A muchos siervos del día de hoy. Cuánto cariño. Pero espérate, y algo más. Cuando Pedro escribe esto, Pablo ya había fallecido. Sí. ¿Tú te acuerdas de 2 de Timoteo? Cuando Pablo empieza a dar su despedida, Pablo dice, yo ya me voy. 2 de Timoteo fue escrito antes que esto. Pablo ya había fallecido cuando Pedro escribe esto. Por lo tanto, Pedro conocía todas las cartas de Pablo. Y por eso es que Pedro escribe lo que vas a leer ahorita. Dice, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Él está hablando de todas las cartas que tú tienes en tu Nuevo Testamento, las que escribió Pablo, ¿no es cierto? De eso está hablando. Os ha escrito casi en todas sus epístolas. ¿De qué escribe casi en todas sus epístolas? Que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Continúa diciendo, hablando en ellas de estas cosas. Punto. A ver, ¿qué podemos sacar de ahí? Primero, Pedro el apóstol reconoce autoridad e inspiración divina en Pablo. Primero eso. ¿Listo? Porque esta sabiduría no salió desde él, no es lo que él se inventó, lo que él no. Esto es sabiduría que le ha sido dada de parte del cielo.
¿Listo? El apóstol Pedro reconoce autoridad de inspiración divina en Pablo. Segundo, ahora que está, sabiduría que le ha sido dada, no es su propia inteligencia, sino que su sabiduría vino de Dios, así como todo lo que él escribió. Pero él está hablando en presente. Dice nuestro amado hermano Pablo. No dice el que fue Pablo, ¿no? La sabiduría que Dios le dio antes. No habla en pasado, aunque sabe que ya está muerto. ¿Por qué? ¿Por qué habla en presente? ¿Por qué no dice el que fue nuestro hermano Pablo? Porque no estará con nosotros aquí y ahora, pero vive. Aún vive. ¿Dónde? En el cielo. Pero aún vive. Porque Dios es Dios de vivos, no de muertos. Pedro aún vive. Juan aún vive. En el cielo. Por eso habla de esta manera. Dice, o sea, escrito en casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales, y mira el reconocimiento que va a hacer Pedro, ¿no? Entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y recalco que el que está diciendo esto es Pedro, y no el Pedrito de 30 años, 40 años que conoció a Jesús recién, no. Estamos hablando de Pedro anciano, con décadas en el Evangelio. O sea, Pedro está diciendo que entre las cosas que Pablo escribió hay cosas difíciles de entender. Que si no fuera por la ayuda del Espíritu Santo, a nosotros tampoco nos sería posible entender correctamente las Escrituras. Si tú y yo podemos entender esto bien, es porque el Espíritu Santo nos guía a la verdad. Por favor, Juan 16:13, Zaida. No sé si sigue conectado, ya se me fue. Sí. Gracias, Creo, Zaida. ¿sí? Por favor. Ya. Juan 16:13 nos dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Por eso, hermanos, nosotros antes de empezar esta charla, y lo mismo ustedes seguro en su iglesia, antes de empezar el culto, empezar el mensaje, siempre oramos, pidiendo su guía. Y tú en tu casa, estando solita o solito, antes de leer la palabra, ora primero. Porque lo primero que tenemos que buscar es el apoyo del Espíritu Santo para poder entender bien las Escrituras. ¿Listo? No te fíes en tu propia inteligencia. O no te fíes en tus muchos comentarios y libros. No. Primero en el Señor. Ora primero. Ponte en sus manos. Y entonces usa todas las demás herramientas. Pero primero el Espíritu Santo. ¿Listo? Dice, hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen. ¿Listo? ¿Qué significa indocto? ¿Quién es alguien indocto? Es alguien poco preparado. ¿Listo? Alguien poco preparado. ¿Te imaginas a alguien que recién entra al Evangelio y entonces así recién entradito está empezando a tratar de escudriñar y de discernir y solito quiere hacerlo todo? ¿Te imaginas? Algunas personas son así, autodidactas se dice. ¿Tienes al Espíritu Santo? Sí, pero aprende a escucharlo, pues. Aprende a escucharlo. No podemos rechazar todas las herramientas que tenemos a disposición. Los mismos apóstoles, mira, Pedro está diciendo, y Pedro también tiene el Espíritu Santo, y Pedro está diciendo que hay cosas difíciles de entender. Y él también tenía el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo nos ayuda, pero eso no significa que ya no debamos buscar más ayuda. Me refiero a que Dios no va a premiar nuestra negligencia. No vas a irte a la Biblia y al champú tratar de entender las cosas. Es que ya oré y mágicamente todo. No. Dios no va a premiar tu negligencia. Esfuérzate para entender bien la palabra. En muchos de estos versículos, hermanos, antes de presentarlo a ustedes, yo me paso a veces hasta horas reflexionando y reflexionando y reflexionando. Y yo no soy el único. Todos los que enseñamos Biblias es igual. Hay líneas, hay versículos que son complejos y tienes que estar dándole vueltas, ayudándote de comentarios, ayudándote de libros. Es normal. No es que el Espíritu Santo no esté en ti, no. Es que eso es parte de nuestro crecimiento, nuestro desarrollo. Es como aprender un lenguaje nuevo. Estás aprendiendo a entender al Espíritu Santo de esa manera. Segunda de Timoteo 2:15, por favor, hermana. ¿Qué dice Segunda de Timoteo 2:15?
Segunda Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. A ver, ayúdame, hermanita. Procura con, ¿qué? Diligencia. ¿Qué significa diligencia? Esfuerzo. Esfuerzo metódico. Eso significa diligencia. Hacer las cosas con ganas, hacer las cosas bien. No al champú, abro el versículo, lo que salga y lo que me venga a la mente, ya está, eso debe ser. No, eso no es diligencia. Diligencia es esforzarte y hacer las cosas bien, leer el contexto, leer todo, entender, reflexionar, meditar en la palabra. ¿Cuántas veces se refiere a eso? ¿Qué significa meditar? Estar dando vueltas. Dice, procura con diligencia presentarte ante Dios como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Por qué no tiene de qué avergonzarse? Continúa. ¿Qué más dice? ¿Qué más? Que usa bien la palabra de verdad. ¿O me equivoco, hermano? No, correcto, pastor. ¿Y por qué está diciendo eso? Porque todo el contexto de lo que está diciendo es acerca de la interpretación de la palabra. Le está hablando a Timoteo, que era un pastor, un maestro, un pastor. Y le dice, con diligencia, hermano. ¿Cómo hago para no estar avergonzado ante Dios cuando esté en su presencia? Pues me he esforzado en entender bien esta palabra y enseñarla bien. Pero con diligencia, me he esforzado bien. Así que sí, el Espíritu Santo nos va a guiar. Es lo primero que buscamos. Pero también meditamos mucho, reflexionamos mucho, pensamos mucho. Tiene que ser así. Repito, Dios no premia nuestra negligencia. Indocto es alguien que no se prepara y así quiere enseñar. Inconstante es alguien que no persevera. Encuentras un versículo que no entiendes bien. No me importa, me paso al siguiente. Eso es un inconstante. No persevera. Los cuales, los indoctos e inconstantes, tuercen. Como no lo entiendo, no lo quiero entender, lo pongo como a mí me parece. Yo creo que acá dice tal cosa y así lo voy a enseñar. Y así han aparecido un montón de doctrinas rarísimas. Como también las otras escrituras. O sea, no solo tuercen las escrituras de Pablo, las cartas de Pablo, no, también las demás escrituras. ¿Para qué? Para su propia perdición. Enseñar la Biblia es una gran responsabilidad. No estoy enseñando historia, no estoy enseñando matemáticas, no. Esto que te estoy enseñando puede significar mucho en tu vida, muchísimo en tu vida. Por eso todos los que enseñamos Biblia lo hacemos con temor ante Dios. Una señal de que tú estás bien ante Dios es que tienes temor de Él. Especialmente al enseñar. Cuando tú ya empiezas a decir, ay, no, eso ya me lo sé, ya no pasa nada, como sea. Ahí es donde empieza la caída. Ahí es donde puedes ver estas manos. Una vez escuché, visité una iglesia. Ahí, en esa época yo solo trabajaba en la librería, nada más. Lo visité entre comillas, pastor, para llevarle unas Biblias, ¿no? A ver si me las compraba. Y ¿sabes lo que él me dijo? Los evangélicos tienen un problema muy serio últimamente, así me dijo. Porque han dejado de lado el poder del Espíritu. Y yo, ¿y cómo así, pastor? Le dije. Tendría yo unos 22 años. Y él me dijo, han dejado de lado la inspiración de Dios al momento de predicar. ¿Por qué? Y él me dijo, ¿no? Porque cuando yo predico, lo hago dependiendo únicamente del Espíritu Santo. Salgo al atril, abro la Biblia en lo que Dios quiera, y en base a eso yo predico lo que me venga al corazón en ese momento. Eso era espiritualidad para ese pastor. Y todos estos versículos que acabamos de ver, no le importa. Probablemente ni siquiera los conozca. A eso, hermano, le llamamos misticismo cristiano. Disque cristiano, entre comillas, ¿no? Porque eso es misticismo. Ni Pedro, ni Pablo, ni Timoteo, ni Tito, ni Spurgeon, ni ningún otro teólogo de la antigüedad jamás hizo eso. Todos enseñaban con temor, investigando bien antes de enseñar.
No sé si está conectado entre nosotros. Hay un pastor que yo admiro mucho, creo que sí está, justo aquí y ahora. No voy a decir su nombre, pero les cuento que él para predicar, para desarrollar una prédica, se toma varios días. Una prédica de 25 minutos, 30 minutos. Él se esfuerza y la hace, pero yo disfruto sus prédicas, de verdad, yo las disfruto mucho. Y se nota el esfuerzo que está detrás de esa prédica. ¿Por qué? Enseña con temor. No sé si está, no lo veo. Hoy día nos falló, pero él suele estar, ¿eh? Es un nombre que vas a ver repetido varias veces, yo lo admiro mucho. Cuando enseñes la Biblia, que en algún momento te va a dar, vas a tener esa oportunidad si no la has tenido ya, esfuérzate bastante. Investiga bien, tómate tu tiempo. Hazlo bien. Para que seas un obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Sabes qué? La Biblia o es el libro más glorioso que ha existido en la historia de la humanidad, porque es el libro por el cual conocemos a Cristo y por Cristo la salvación, o es el más peligroso jamás escrito. Porque si es mal interpretado, puedes sacar todo tipo de blasfemias desde la Biblia, si la interpretas mal. ¿Quieres un ejemplo? ¿Tú te acuerdas la Edad Media? Y todas las atrocidades que cometió la iglesia tradicional, la iglesia romana, iglesia entre comillas, en esa época, todo lo justificaban de una u otra forma con la Biblia, entre comillas. Todas las atrocidades que hicieron, entre comillas, justificadas con la Biblia. Y con la cruz en sus escudos. Violando, matando, robando. ¿Te acuerdas de las cruzadas? No, pero no nos vayamos al pasado. Mira hoy las muchas sectas pseudocristianas que hay. Sacando versículos de la Biblia. Enseñan tonterías y manipulan a la gente. Sacando versículos de la Biblia. Por eso te digo, o es el libro más glorioso o es el más peligroso jamás escrito. Todo depende si la interpretamos correctamente o no. A eso se refiere 2 de Timoteo 2:15 cuando dice que usa bien la palabra de verdad. Originalmente, o sea, en griego decía orthotomeo. ¿Qué significa orthotomeo? Significa cortar bien. ¿Listo? Porque tú lees la escritura y tú tienes que entenderla, analizarla, interpretarla. ¿Cómo la interpretas? Pues pedacito a pedacito, como lo hacemos en nuestras clases acá. Tomamos frasecitas, palabritas, explicamos la palabrita y así entendemos todo en su contexto. Que traza bien, que corta bien la palabra de verdad. Para eso hay que prepararse. Amados hermanos, ya llegó el tiempo de las preguntas. Por favor, abran sus micrófonos. Quiero oír sus hermosas voces. ¿Por qué Dios no vuelve aún? Porque es paciente, no queriendo que ninguno perezca. Cada minuto es una oportunidad para cada persona. Amén, me lo has dicho. La primera línea, literal, lo que está en la Biblia. Muchas gracias, muy bien, gracias hermano. ¿Cuál era la opinión de Pedro acerca de Pablo? Lo que hemos leído acá en su carta. Que había escrito que hay cosas que es difícil de entender y que necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. ¿Se nota resentimiento de parte de Pedro para con Pablo por lo que hizo? No, Se ¿verdad? nota mucho aprecio, mucho amor entre ellos. Amor es lo que se nota. Y mucho amor. ¿Quién es el que da la sabiduría? El Espíritu Santo. Espíritu. ¿Estás segura? ¿No será MacArthur? Mira, mira el estudio MacArthur. No, No, el no, Espíritu. no, es el Espíritu Santo. Muy bien. El Espíritu Santo siempre va primero. Todo lo demás es accesorio, pero primero es el... Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Es fácil entender la Biblia? ¿Es muy fácil? ¿Cualquiera podría? No. No, con Se ayuda del necesita. Espíritu Santo. Se Con necesita ayuda del orar. Espíritu Santo y mucha meditación. ¿Listo? Mucha meditación. La Biblia nos ha... Escudriñar. Ahí está, esa es la palabra. Gracias, hermana. Qué preciso tu comentario. Escudriñar las escrituras. Escudriñar no es solo leer y a ver qué se me ocurre. No, escudriñar es meditar, leer bien, otra vez, para sacarle el jugo a lo que estás leyendo. Porque esta no es una novela. Esto es palabra de Dios.
Quinta pregunta. ¿Qué es lo primero que necesitas para entender las Escrituras? Orar para tener la guía del Espíritu Santo. Así es, para poder depender de él. Sexta pregunta. ¿Qué es un indocto? Sin Una entendimiento. persona que no está preparada. Alguien que no está Poco preparado. suficientemente preparado. O alguien poco preparado. Perfecto. ¿Qué significa orzotomeo? Uy, esta está difícil. Orzotomeo. Bien cortado. Bien cortado, correcto. Y esa palabra la hemos sacado de Segunda de Timoteo, que usa bien. Esa palabrita que dice que usa bien, originalmente decía orzotomeo, o sea, que corta bien, que traza bien, que analiza la palabra de verdad. Perfecto. Ahora sí, falta una pregunta. Uy, me pasé, no les expliqué esto último. Aunque la mayoría ya lo saben. A ver, ¿quién de ustedes sabe lo que es la hermenéutica? Ay, me olvidó hermenéutica. Alguien, yo sé que ha de saber. David Peña-Usquiano, creo que estás aquí. ¿Qué es la hermenéutica, La hermano? hermenéutica es el estudio correcto de la palabra. Ajá. Esos son Interpretación. los pasos para interpretar correctamente la palabra. ¿Listo? La hermenéutica es un curso básico que todo cristiano debería llevar. Y yo le estoy incluyendo al discipulado de la iglesia de Socabaya, ¿ya? Yo creo que todas las iglesias deberíamos incluirlo en el discipulado, porque eso es básico, porque así es como entiendes correctamente la palabra de Dios. Ok, amados hermanos, con esto hemos terminado. Según parece, tenemos tiempo. Qué maravilla, tenemos 5 minutitos. Hermanos, ¿alguno de ustedes quiere compartirnos algo o hacernos alguna pregunta? No sé, quiero escucharlos participar. Pastor, disculpe. Sí, claro, sigue, sí. Sí, pastor. Eden antes hablaba acerca de que en primer plano debemos poner al Espíritu Santo. Ujú. No sé en qué contexto lo dijo, no le escuché muy bien. No sé si podría repetir esa parte, por favor. Ya, a ver, repetí cuál. ¿Qué me dijo? Ay, perdón, pastor. Eden antes mencionaba que el Espíritu Santo debe estar en primer plano, se podría decir. Y Sí. no sé en qué contexto lo haya mencionado, no le escuché esa parte, por Ay. favor. Sí. Antes de ponerte a leer la Biblia, a estudiarla, antes de hacerlo, ora, pidiendo al Espíritu Santo que te guíe. Eso es primerito, eso va primero. A eso me refería. Ok, la amiga Maritza del Carpio nos escribe lo siguiente. Dice, buenas noches, yo soy católica y estoy aquí por el hambre de Cristo que crece cada vez más en mí. Pero en la iglesia que fundó Cristo, dice ella, no diosificamos a nadie. ¿Qué te parece? Primero está asumiendo que la iglesia católica es la que fundó Cristo. Yo les pregunto, hermanos, ¿cuál es la primera iglesia en la historia del mundo? ¿La iglesia de Roma o la iglesia de Jerusalén? La iglesia de Jerusalén. ¿Cómo se llama la iglesia católica? Iglesia Católica Apostólica romana. Apostólica romana. ¿Por qué apostólica romana? Porque nace en Roma. Porque es descendiente de la iglesia de los romanos. Es más, ya, primero que ese primer argumento se fue. Mira, ya va a llegar un día donde vamos a hablar específicamente de la iglesia católica, ¿sí? Hay mucho que hablar al respecto, pero no solo el hecho de que para cuando la iglesia católica romana apareció, ya había muchísimas otras iglesias, incluso hasta en Etiopía ya habían iglesias antes de que aparezca la católica apostólica romana, ya había muchas, sino que tú no eres cristiano porque naces de una familia cristiana, ¿no? Una iglesia no es cristiana porque sale de otra iglesia cristiana, no. Una iglesia es cristiana porque respeta la palabra de Dios. Eso es lo que te hace cristiano, la palabra, no el linaje, no tu maestro, no aquel que te bautizó, no. Respetar esto es lo que te hace cristiano. De nada sirven las
genealogías. Porque luego, si somos sinceros, todas las iglesias, las protestantes, las evangélicas, la católica, las sectarias como las mormonas, testigos de Jehová, si es que tú te pones a analizar sus trasfondos y de quién vinieron, al final toditas van a terminar llegando a Cristo. Toditas. Solo que en algún momento, pum, se salieron por un lado, pum, se salieron por otro lado, se salieron por otro lado. Es que es así. Es que ha sido así, y así ha sido así desde siempre. Incluso yo podría ser parte de una iglesia sana, pero estar enseñando tonterías, alejadas del evangelio. Los Gálatas eran una iglesia sana fundada por Pablo. Una iglesia sana, pero dentro suyo habían falsos maestros. Justo de eso estamos hablando. Y esos falsos maestros terminan formando sus propias iglesias. ¿Por qué? Porque se fueron extraviando de la palabra, extraviando del mensaje. La verdad, hay mucho que hablar al respecto. Pero bueno, ya. Muy bien, ahora sí, amados hermanos, vamos a terminar de una vez. Antes de irme, la próxima semana tenemos un tema espectacular. El Arca de Noé. Una hermana arqueóloga nos va a demostrar a través de la arqueología que lo que sucedió, el diluvio universal y el Arca de Noé y todo lo que cuenta Génesis 11, fue real. Y va a demostrarlo. Una arqueóloga. Hermanos, no se lo pueden perder. Sí o sí tienen que entrar. Es más, inviten a todos los que quieran, porque esta experiencia, esta ponencia va a ser espectacular. Yo lo sé. Ahora sí me despido, amados hermanos, que Dios me los bendiga. Un cariñoso saludo y nos vemos el próximo miércoles. Hermanos, ha sido un grato para mí, ha sido grato para mí estar en este tiempo de aprendizaje y yo sé que para ustedes también. Y bueno, recalcarles el siguiente miércoles, pueden usar el mismo link que han usado el día de hoy. Si quieren invitar a alguien, tienen total libertad de hacerlo, hermanos. Así que vamos a estar orando. Quiero pedirle por favor al pastor Eli Pacheco, espero que esté por allí, que nos pueda dirigir en una oración, hermanos, y saludar en este tiempo a la radio que está con nosotros allí. Le he visto, la radio Agua de Vida. Y a los hermanos de Argentina que nos escuchan también en esta transmisión vía radio. Hermano Pastor Eli. Sí, hola. Gracias, buenas noches. Oremos. Querido Padre, gracias Señor por el tiempo que tú permites en este estudio. Gracias bendito Padre Santo por permitirnos ir creciendo en el conocimiento de tu palabra, que es lo fundamental y lo básico para alimentar nuestra fe y nuestra vida espiritual. Agradecemos Señor por el esfuerzo de Josué y el talento que pones en él como para compartir tu palabra. Úsalo, Señor, conforme a tu voluntad para la defensa del Evangelio, para la defensa de la fe. Te alabamos, Señor, honramos tu nombre y pedimos y oramos solo por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y en su nombre lo hacemos. Amén. A mi hermana, bendiciones. Amén, Pastor Eli, gracias por eso. Y bueno, hermanos, cuídense mucho, ha sido un gusto estar con ustedes. Dios me los bendiga inmensamente a cada uno en el país donde están, en la ciudad donde están y en el ministerio que estén apoyando en sus iglesias. Bendiciones, hermanos. Hasta el siguiente miércoles. Bye. Bye. Muchas bendiciones para todos. Hasta luego, hermanos. Bendiciones para todos. Bendiciones. Gracias. Gracias. Bendiciones.